a otra etapa, a un nuevo monte, donde el Señor te puede mostrar otro tipo de cosas. Pero los montes de la prueba y los montes de la tentación son tan necesarios como los otros montes que vamos a ver en esta oportunidad. Me llama mucho la atención eso que dijiste, que dice que no es porque Dios no sepa cómo somos, exacto, sino que porque Dios quiere que nosotros sepamos. Exactamente. Entonces me recuerdo también de Job, porque Dios sabía que Job era un hombre perfecto, exacto, era recto, íntegro delante de él. Dios lo sabía y le permitió a Satanás que lo fuera a probar. Exactamente. Entonces, este monte todos lo vamos a pasar. Todos tenemos que pasar No por ahí. podemos obviarlo, decirle al Señor, no quiero pasar ese, sino que todos vamos a pasar, porque él era un hombre justo, recto, íntegro, era un hombre perfecto, según el juicio de Dios. Dios dijo que él era así. Entonces, y aún siendo así él, porque uno fue probado, porque uno puede decir, ay, que Dios me prueba a mí porque como ando malo, porque no todos vamos a ser probados, como el oro, todos vamos a ser probados. Como bien decías, no podemos obviar eso, porque es parte de las etapas. De alguna manera las pruebas, las tentaciones hacen que nuestra vida crezca espiritualmente, por eso son necesarias en nuestra vida. Sin embargo, hay un segundo monte que queremos ver. Eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 5. Mateo 5, capítulo 5, verso 1 dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Este es el monte de la bienaventuranza. Amén, amén. ¿Qué nos puede este monte es donde el Señor se sienta a enseñarnos lo bueno del reino de Dios, lo bueno de Él, porque dice que se sentó en ese monte y empezó a hablar de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados. Empezó a mostrar al pueblo de Dios cuán bueno es el Señor, porque esas verdades deben de estar enseñadas y grabadas en las telas del corazón. Esa es una nueva etapa, es una etapa en la que el creyente reconoce, entiende y se graba la palabra de Dios, que es buena y eficaz, que nos puede mantener firmes en cualquier momento. Es la etapa de aprendizaje, es la etapa, yo siempre he creído que los creyentes nacen siendo ovejas espiritualmente, por supuesto, nacen siendo ovejas, pero tienen que pasar a la etapa de discípulos. Y esa es la etapa de las bienaventuranzas, donde el pastor de pastores se sienta en el monte de las bienaventuranzas y te enseña las verdades del reino de Dios, donde te enseña lo bueno que es Él. ¿Por qué es tan importante conocer esa etapa? Porque una vez que esas verdades están grabadas en el corazón, nunca más puede uno pensar de otra manera de Dios. Es importante que nosotros sepamos que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios está presto para bendecirnos. Ese es el monte de las bienaventuranzas. Y bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. Exacto, ¿verdad? exactamente. Entonces el monte de la dicha, ¿verdad? Donde Amén. Dios Amén. te da solo buenas cosas, solo bendiciones. Exacto, exactamente. Amén. Entonces, si tú estás viendo, hermano, hay diferentes montes que son los que estamos revisando en esta oportunidad, y cada monte debe de ser una etapa a tu vida. Si estás en la etapa de recién convertido, acabas de conocer al Señor, o ya tienes algún tiempo caminando en el Señor, pero no te has sentado en el monte de la bienaventuranza, que es donde Dios enseña las verdades del reino, entonces hace falta esa etapa. Tienes que subir a esa etapa de Dios. Pero hay un tercer monte que es muy importante para el cristiano también. Le hemos llamado el monte de la oración. ¿Qué cristiano puede ser estable si no tiene una vida devocional y una vida de oración? Déjame leer un versículo en Mateo capítulo 14, en el versículo 23, dice así: despedida la multitud,
subió al monte, oye esto, al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Este monte es muy importante. En el monte de la oración es el monte donde Dios se encarga de dar autoridad a su pueblo. Autoridad para caminar sobre el mar. La Biblia menciona o en estudios de la Biblia hemos entendido que el mar es figura de pueblos, pero también es figura de problemas, de situaciones difíciles. Pero nosotros vemos aquí a Jesús, después de bajar del monte de la oración, caminando sobre el mar. Los cristianos que se convierten en cristianos poderosos, que no hay problema que los hunda, son aquellos que tienen tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de vigilia, tiempos de búsqueda de Dios. Esa etapa es muy importante en nuestra vida. Que la oración es una llave, ¿verdad? Amén. Una llave donde nosotros la utilizamos para que bajen muchas bendiciones, ¿verdad? Amén. Para Amén. que bajen muchas armas para Amén. nosotros, ¿verdad? Entonces la oración es tan importante. Exacto. Y el pueblo de Dios, sin embargo, el pueblo de Dios no le ha dado mucha importancia a la oración. Hay gente que solo ora 3 veces al día, dicen, Amén. Pero solo para comer, oraciones de 30 de segundos, comida. ¿verdad? Entonces, si no le dedicamos tiempo a la oración, y la oración es una plática con Dios, ¿verdad? Amén. En donde nosotros podemos decirle a Él lo que sentimos, lo que necesitamos, Amén. o para adorarle, para bendecirlo. Entonces, la oración sirve para tantas cosas y es una forma de estar comunicados con Dios, que como un cristiano no puede estar comunicado con Dios. Si no ora, no está comunicado con Dios. Exacto. No le toma la importancia a la oración. Entonces, deberíamos como cristianos de tener un espacio en nuestra vida para orar, ¿verdad? Amén. Amén. Ya sea en la noche, en la mañana, hacer nuestro propio tiempo con Dios. Para orar. Hay una anécdota de un hermano que dice que se iba a su cuartito de oración. Amén. Y tenía 2 sillas, ¿verdad? Entonces le preguntaba a la gente que ¿para qué 2 sillas? Entonces decía, es que en una se sienta el Señor y en la otra, porque él tenía Amén. Su espacio para orar. Entonces la oración es la llave para muchas cosas. Para muchas bendiciones. Sí. Que es importante esa parte que estamos mencionando, porque la oración es clave para muchas cosas y hay que hacer el tiempo para orar. Me impresiona eso porque Jesús hacía el tiempo para orar. Y esa parte me llena mucho de bendición, saber inclusive que el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, hacía sus espacios para orar. Se iba por las noches a los montes o se iba al huerto del Getsemaní y oraba. Ahora imagínate cuánto más nosotros que somos hijos también de Dios, pero Jesús es el unigénito. Ahora, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la oración? Muchos hermanos se preguntarían, hermano, ¿y por qué a mí Dios no me contesta? ¿Por qué a mí Dios no me responde? ¿Por qué no vienen las bendiciones a mí? Bueno, pregúntate ahora, hermano amado, que tú que nos estás viendo, o hermana amada que estás viendo este programa, pregúntate, ¿cuánto tiempo estás dedicándole a la oración? ¿Cuánto tiempo subes al monte a orar? Y entonces la respuesta está ahí. Dios probablemente no ha contestado porque no ha oído la oración de su pueblo, no ha oído tu oración y por eso no ha bajado. Ahora, hay esa parte importante que estábamos viendo, es que cuando Jesús baja, tiene la capacidad de caminar sobre el mar.